Bueno, listo. Ahora sí, sí tengo ganas de ir. Algún día tengo ganas de conocer Tucumán. Y San Rafael Mendoza, bueno, ahí sí fui, es hermoso. San Rafael Mendoza es muy lindo. En realidad todo nuestro país es lindo. Antes de ir afuera hay que conocerlo bien. Está bueno. Entonces, bueno, ustedes, San Rafael es lejos, Tucumán es más lejos todavía. Ustedes se habrán pedido la autorización al instituto. En el caso de mi materia, les digo lo que es con lengua porque ustedes tienen que comunicarse con cada profesor. En mi materia, bueno, pedilo, Pablo, porque ya empiezan los finales. Ya tenés que, hoy mismo puedes escribir que los fines de semana creo que igual hay una guardia que contesta los mails. Les decía que más allá de haber ustedes pedido la autorización en el instituto, tienen que, en el caso mío, porque particularmente yo tomo los finales así, cada profesora los toma de otra manera o sigue en su modalidad, para mí lo más justo me parece es que hagan los finales en tiempo real. O sea, como la gente presencial tiene 2 horas, y entonces yo les doy a ustedes, por ser un final también, la posibilidad de darlo a distancia, pero en 2 horas. Tienen que elegir alguna de las fechas que están subidas, o sea, ustedes van a estar dando el final virtualmente, pero acompañado con sus compañeros presenciales también, en el mismo tiempo, o sea, ustedes me lo piden a mi mail, yo se los mando a su casilla particular, si lo piden a las 9, el día que se da lengua a las 9, se los mando a las 9, a las 11 me lo vuelven a mandar, este, y bueno, esa es la modalidad. Por eso me tienen que decir el día y la hora que eligen y pueden elegir cualquiera de los 2 llamados. No, en diciembre saben que hay 2 llamados, lo mismo que en febrero y marzo. Entonces ustedes eligen el llamado que quieren, el horario que quieren, me lo comunican y yo les mando el final. El final entonces consta de 2 temas teóricos que son Bourdieu y Saussure. Acuérdense, chicos, los que me están mandando los mensajes en privado, de donde dice enviar a, pónganme todos, pongan todos, así leemos las preguntas de ustedes todos juntos. Ahí está. Bárbaro. Bueno, les decía, tenemos estos 2 temas, Bourdieu y Saussure. Bourdieu vieron que es muy corto. La idea, sobre todo, o sea, no es porque el autor haya trabajado pocos temas, sino que porque a nosotros, para lengua 1, nos interesa particularmente la idea de discurso legítimo. Bourdieu lo que dice, lo que analiza desde una perspectiva sociológica, es que más allá de hablar bien, de seguir la normativa, en realidad lo que los hablantes buscamos es la legitimidad. Por más que uno hable bien, si no es legitimado por el otro, por el receptor, ese discurso no sirve. Entonces, ¿cómo se da esa legitimidad? Esa legitimidad se da muchas veces porque somos aceptados, porque somos creídos, porque somos reconocidos. Un político, un periodista, un profesor, un psicólogo, quien sea, es escuchado, un gerente de una empresa, es escuchado, es reconocido, es entendido, sí tiene la legitimidad. O sea, uno no le da la posibilidad a cualquiera de escucharlo. O cuántas veces evitamos hablar con alguien o no nos comunicamos con esa persona o ni siquiera le damos la posibilidad de que nos hable porque en el fondo no lo legitimamos, no lo sentimos como receptores legítimos. Entonces, lo que buscamos en la comunicación es justamente que nuestros discursos sean legítimos. Los discursos legítimos están conformados por 4 elementos. Un emisor legítimo, que es esa persona que es la adecuada para emitir determinado discurso. Un receptor legítimo, que es el que da la legitimidad. Una lengua legítima. Y la lengua legítima no tiene que ver con la normativa. Si bien es cierto que hablar bien es muy importante, por supuesto, y cumplir con las reglas normativas es muy importante, eso solo no nos garantiza legitimidad. ¿Qué nos garantiza legitimidad? Por ejemplo, vamos a hablar de un discurso político. Hablamos de un discurso político porque es donde más fácil se puede ver la legitimidad y porque en el parcial yo les voy a tomar un fragmentito de un discurso político
muy chiquitito para que ustedes analicen estos 4 elementos. Yo les subí un modelo para que ustedes vean cómo se hace, pero se los vuelvo a resumir ahora. Si yo tengo un discurso político, que es donde mejor vemos entonces la cuestión de la legitimidad, en el discurso político hay un emisor legítimo que es el político, pero el político no es un emisor legítimo en cualquier momento. El político es un emisor legítimo si hay quien le crea, si hay quien le dé esa cuota, ese voto de confianza. Por eso muchas veces los políticos en campaña también tienen gran legitimidad con sus seguidores y tienen gran legitimidad cuando asumen la presidencia, porque por ahí los votantes le ponemos ahí toda nuestra esperanza. Entonces, un discurso de un político cuando asume la presidencia, por ejemplo, tiene un alto grado de legitimidad entre sus seguidores. Él es un emisor legítimo. Sus receptores legítimos son los votantes o aquellos que lo siguen o aquellos que le dan su cuota de confianza. ¿Cómo está conformada la lengua legítima de un político? Más allá de que hable bien y suponemos que en un discurso de asunción presidencial alguien preparó el discurso y ese discurso está bien escrito, más allá de eso, el político utiliza ciertos recursos que le dan legitimidad. Por ejemplo, apelar a valores comunes. El político seguramente, un político en campaña o un político que asuma la presidencia va a hablar del trabajo, va a hablar de la seguridad, va a hablar del bienestar, del crecimiento, todos conceptos que son valores comunes que buscamos todos. Eso le da legitimidad. Ningún político va a hacer un discurso de asunción presidencial y decir no puedo hacer nada, no hay arreglo, soy un fracaso, o sea, nadie va a decir eso. Entonces hay una apelación a valores comunes, a deseos comunes, a intereses comunes. Muchas veces los pronombres también tienen que ver con la lengua legítima, el uso del nosotros, o sea, a todos nos gustan que nos abarquen en el discurso, que nos hagan sentir partícipes, los políticos saben eso, abusan de eso. Ahora se usa mucho también la segunda persona, muchas veces el político habla de vos, vos venís, vos votame, vos esto, vos el otro. Entonces uno se siente que forma parte de ese discurso, que forma parte de ese plan, entre comillas, del político. El presentarse a veces el político como alguien que va a salvarnos o a ayudarnos o va a llevarnos por buen camino, bueno, todas esas son marcas de lengua legítima que ven que no tiene que ver con la normatividad, tiene que ver con lograr esa o fomentar o buscar la credibilidad del otro. Y por último, en esos 4 componentes que tiene un discurso legítimo, tenemos la situación legítima, el lugar. Un político que está asumiendo la presidencia en el Congreso, ese Congreso es una situación legítima. Ese mismo discurso del político, exagerando el ejemplo, si lo da, va a la carnicería y en vez de comprar carne le dice al carnicero un fragmento de su discurso político, no tiene ninguna legitimidad porque no es el lugar. El lugar ayuda un montón. Un profesor es más fuerte dentro de su aula que afuera. Un psicólogo es más fuerte en su consultorio que afuera. O sea, los lugares nos legitiman también, más allá de lo que digamos. ¿Esto lo entienden? Básicamente Bourdieu es esto, y yo quiero que ustedes me definan en el parcial lo que es un discurso legítimo, que me definan los componentes de un discurso legítimo y que me analicen esos 4 componentes en el discurso, con ejemplos, siempre con ejemplos del texto. Fíjense si tienen alguna pregunta de Bourdieu y si no, así pasamos a Saussure, pero quiero ver si les quedó claro este tema. Decime, Pablo. ¿No leíste, o sea, leíste a Bourdieu o no? ¿O me decís que no pudiste avanzar con Saussure? Ah, está bien. Bueno, pero ¿entendiste esto que les expliqué de Bourdieu?
Y bueno, bien, a ver, esperen que me fijo quién está. Andrea, tenemos Florencia, María y Pablo. Bueno, 4. Entonces ustedes díganme si, si realmente tienen alguna pregunta de esto o seguimos avanzando. Ah, llegan hasta Lion. El resto, Florencia y María. Ah, están todos. Vos, Florencia, avanzaste un poquito más. Bueno, no importa, si no avanzaron, la cuestión es que si ustedes entendieron esto que yo les expliqué. Ah, Saussure, bueno, bárbaro, ¿eh? ¿Y tenés alguna pregunta vos, Florencia, de Saussure? Perdón, de Bourdieu, ya que lo leíste. Dice que no es difícil, en realidad no es complicado, pero no sé si tenés alguna pregunta, más allá de lo que yo les dije. ¿Qué es eso? O sea, ustedes extraigan, genial, ustedes extraigan siempre lo importante, por eso yo les mando los análisis de texto. Nosotros no, esto no es la carrera de letras y yo no pretendo que ustedes sean lingüistas, lo que pretendo es que ustedes apliquen los conocimientos a los textos y que puedan extraer lo más importante, que no se embarullen con, yéndose por las ramas con cosas que no apuntan a lo que nosotros necesitamos para nuestra carrera. Bueno, entonces pasamos a Saussure. Bueno, Saussure siempre tiene como mala prensa, siempre que uno habla de Saussure, los alumnos ponen mala cara. Saussure es fundamental para la lingüística, se lo llama el padre de la lingüística y es el padre de la lingüística y no se puede avanzar en la lingüística si uno no conoce a Saussure. En el tiempo, Saussure es anterior a todos los autores que vimos, o sea, todos los que vimos nosotros hasta ahora, Jacobson, Newell, Lyon, Heinz, bueno, todos los autores que vimos son posteriores a Saussure. Saussure funda la lingüística moderna, la lingüística tal como lo conocemos ahora. Lo que pasa es que nosotros invertimos el orden temporal, porque si veíamos a Saussure primero, Saussure tiene cierta complejidad y, y por ahí no hubiéramos podido avanzar al lado hacia donde nosotros queríamos avanzar. Por eso empezamos con lo más fácil, que es el circuito de la comunicación, y lo fuimos complejizando. No avanzamos tanto con una cuestión temporal, como les decía, sino una cuestión de dificultad. Ahora, Saussure hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo, hay que entenderlo. Y el problema con Saussure es que es excesivamente teórico. Saussure es el único autor en esta materia que no se puede aplicar al análisis de texto. No hay nada de la teoría de Saussure que la podamos usar en análisis de texto, pero sí Saussure, curiosamente, es la base para toda la lingüística que vino después, que es lingüística más que apunta al análisis y apunta a ver los discursos particulares. Justamente lo que se plantea Saussure es que si él quiere fundar una ciencia, que es lo que se propone, que es fundar una ciencia, en este caso la lingüística, si hay que fundar una ciencia, hay que eh, establecer bases sólidas. Él dice, entonces establecer bases sólidas es partir de un objeto de estudio que no sea cambiante, un objeto de estudio que se pueda abordar y que no confunda, que no sea ambiguo. Entonces dice Saussure, la primera respuesta que surge cuando uno pregunta cuál es el objeto de estudio de la lingüística, uno diría el lenguaje. Y Saussure dice, o sea, tenemos el primer problema, porque el lenguaje tiene dos facetas, si quieren, tiene dos realizaciones, que es la lengua y el habla. O sea, tiene una parte teórica, que es la lengua, y tiene el habla, que son las realizaciones personales de cada uno, ya sean escritas u orales. En general, siempre uno con la teoría de Saussure tiende a pensar que el habla es la oralidad, pero también es la escritura, o sea, es toda la producción personal que realizamos con el lenguaje, ya sea lo escrito o lo hablado. Saussure dice, si vamos a fundar una ciencia en un objeto de estudio que es cambiante, como es el habla, porque el habla depende de cada hablante y el habla depende de cada situación particular, si nosotros vamos a fundar la lingüística en, en ese objeto de estudio que es el habla, que es tan cambiante, empezamos mal, dice Saussure.
O sea, tenemos que fundar la lingüística desde un objeto que sea relativamente homogéneo, un objeto que sea común a todos y un objeto que sea relativamente inmutable como es en la lengua. Entonces, Saussure dice, el objeto de estudio de la lingüística es la lengua y no el habla. Y dice, seguramente se podría hacer una lingüística del habla, pero no la voy a hacer yo, dice Saussure. No me interesa a mí, porque él se pone en el lugar de alguien que está fundando una ciencia. Y sabe que está realizando un paso que es la base. La base de toda ciencia es la teoría, o sea, no se puede tener una ciencia sin teoría. Saussure es el gran teorizador de la lingüística. Claro, tiene que recortarlo, porque si no es imposible. La ciencia, toda ciencia que se precie, él toma como modelos todas las ciencias naturales o las ciencias más duras, que tienen un objeto de estudio acotado. Entonces dice, acotemos el estudio de la lingüística. Lo acotamos y vamos a poder estudiar mejor. Por eso toda lingüística posterior le debe a Saussure este basamento teórico que es fundamental, y toda la lingüística posterior en realidad fue más lingüística del habla y no de la lengua, porque la lingüística posterior, teniendo ya el aparato teórico de Saussure, se pudo dar el lujo de analizar las producciones particulares. Entonces toda la lingüística posterior es riquísima en cuanto a análisis de texto, y nosotros vemos una parte de análisis que hay infinidad de autores para analizar, que los vamos a seguir viendo en lengua 2 y gramática el año que viene. Entonces, eso se pudo dar, pero porque Saussure dio el primer paso, que era el paso del teórico. Por eso Saussure suele parecer denso, suele parecer aburrido, y ya les digo, los alumnos ponen mala cara, pero hay que conocerlo. Y por eso algo muy importante, si ustedes en el final no estudian Saussure, yo no les puedo aprobar el final. Como Saussure es largo en el cuadernillo, como ocupa muchas hojas y como parece denso, resulta que hay muchos alumnos que no lo estudian directamente. Entonces vienen al final y hacen la parte de Bourdieu, hacen un análisis, y cuando llegan las preguntas de Saussure no las responden. Yo no voy a probarles el final si no estudiaron a Saussure, pero no es por una cuestión de capricho, ni por una cuestión de querer probarlos. Es una cuestión de que es necesario para todo el conocimiento de la lengua, de la lingüística, conocer a Saussure. No se puede avanzar sin conocer a Saussure. Y este es el momento de conocer a Saussure, en lengua 1. Son solo esos dos autores, y tampoco es tanto para leer. O sea, si no estudian a Saussure, bueno, vayan sabiendo que no van a probar el final. O sea, pueden ir, pueden probar, pueden saber lo que es la instancia de final, pueden hacer una pruebita, tomarlo como experiencia enriquecedora de la vida, pero no lo van a probar, ¿eh? Y ya les digo, no es por maldad, sino que es para ayudarlo a ustedes, porque todo, al final se conecta con Saussure. Y lo van a empezar a ver por ahí en lengua 2 o en gramática el año que viene, van a ver todas las relaciones que hacemos con Saussure. Pero bueno, hecha esa aclaración, Saussure parte, entonces, o sea, su primer planteo es, acotemos el objeto de estudio. Objeto de estudio no es el lenguaje, es la lengua. Entonces, el primer par de conceptos que ustedes tienen que saber de Saussure es la dicotomía lengua y habla. Saussure es súper ordenado, no se olviden que Saussure es estructuralista, tiene una mente aparte quiere tener una mente muy científica y muy matemática, y entonces todo lo divide en dos. O sea, toda su teoría se va dividiendo en dos, entonces todo lo analiza de a pares de conceptos. Es súper ordenadito. Piensen además que todo este material que tenemos de Saussure ni siquiera lo escribió él, es producto de transcripción de clases de los alumnos que pensaron que valía la pena transcribir sus clases en una época en que no había ni computación, ni grabadoras, ni nada, o sea, transcribieron a mano, un trabajo impresionante, y bueno, esa transcripción es lo que nosotros nos llegó ahora, la transcripción de los alumnos, y que suponemos que es fiel, ¿no? Sería, bueno, muy triste entender ahora que no fue fiel, pero sí, suponemos que fue fiel. Sí, una especie de Sócrates moderno. O sea, él daba clases, nunca se sentó a escribir un libro o se murió sin poder escribirlo, y sus alumnos tuvieron la amabilidad de transcribir y de darnos y de publicar el curso de lingüística general,
que es el libro que nosotros conocemos. El curso de lingüística general entero se puede consultar en internet, se puede bajar, y ustedes, bueno, mucho del curso de lingüística general lo tienen en nuestro cuaderno. Entonces, el primer par, les decía, de conceptos es lengua y habla. Y por qué, es un poco la justificación de por qué elige Saussure la lengua. ¿Por qué elige la lengua? Porque es inmutable, porque es común a todos, porque es social, porque es compartida. Entonces, es muy importante justamente entender esta postura de Saussure. Si el habla es cambiante, si el habla es propia de cada uno, si el habla también está influenciada por el tiempo, por el lugar, es imposible partir de un conocimiento cierto a partir del habla. De los pares de conceptos, o sea, de esta contraposición entre lengua y habla, además de considerar que, por ejemplo, que la lengua es la norma frente a la producción individual del habla, algo que es discutible a veces o que surgen dudas a partir de conceptos es la inmutabilidad de la lengua. Ustedes me podrán decir, y bueno, pero la lengua no es inmutable porque Cervantes no hablaba igual que nosotros. Cuando uno estudia en el secundario el poema del Cid, siglo XI, claro, Florencia, es el estudio de las diferencias entre sincronía y diacronía, que es lo que voy a explicar ahora. Les decía, el poema del Cid, el que lee el poema del Cid en español antiguo del siglo XI, a veces ni reconocemos que es español, y sin embargo es español. Entonces, ¿desde qué lugar Saussure dice que las lenguas son inmutables? Bueno, y acá entra el concepto de sincronía y diacronía. Lo que Saussure dice, en un periodo de tiempo acotado, la lengua no cambia. O sea, los cambios en la lengua son muy lentos, tardan mucho tiempo, necesitan el consenso de todos. En cambio, el habla cambia continuamente. O sea, pónganse ustedes como hablantes. Ustedes hablan de una manera en su casa, de otra manera en la calle, de otra manera en el trabajo. Cuando escriben es diferente además de cuando hablan. Bueno, esos cambios son continuos, todo el tiempo. En cambio, la lengua, los cambios en la lengua son muy lentos. Son muy lentos porque justamente como la lengua es de todos, nadie puede cambiar la lengua ni decir, uy, voy a inventar una palabra y la vamos a usar todos. No, está bien, tengo derecho a inventar una palabra, pero quizás invento una palabra y la usamos en mi familia, la usamos en el trabajo. Pero eso no afecta a la lengua. Ubiquen, si quieren, para entender un poco, la lengua es lo que está como codificado en el diccionario. O sea, cada cuánto cambia el diccionario? O sea, son lentísimos. ¿Cuánto tarda la Real Academia en incorporar una palabra nueva? Bueno, ahí apunta la inmutabilidad de la lengua, en estos cambios, pero en un periodo largo. ¿Entiende esta diferencia entre lengua y habla? ¿Sí? Bien, este es el primer, entonces, la primera pregunta que yo les puedo hacer es, a ver, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Digo, en el final, es una pregunta, una posible pregunta. Después, el otro concepto importante de Saussure es el de signo lingüístico. El signo lingüístico, ¿cuál era qué, Pablo? No, la pregunta son las diferencias entre lengua y habla. Lengua y habla, sí. Bueno, después viene el signo lingüístico. La definición del signo lingüístico es tan famosa en Saussure. Saussure dice que la lengua está acuñada en el cerebro. O sea, la teoría de Saussure es muy abstracta también porque busca el lugar, o sea, ¿en qué lugar tenemos la lengua? Bueno, en el cerebro. La lengua está alojada en el cerebro. Y está alojada no caóticamente, sino acuñada en forma, si quieren, entre comillas, de signos lingüísticos. O sea, nuestra mente está llena de signos lingüísticos.
¿Y qué es el signo lingüístico? Dice Saussure. Bueno, el signo lingüístico es la unión de dos elementos. Otra vez aparece en la cuestión de los dos, que es, dice Saussure, en primera instancia, el significado y el significante. ¿Eh? ¿Qué es el significado y qué es el significante? El significado es el concepto. Y el significante es la imagen. El significante es esa imagen que nosotros nos hacemos del objeto. Ejemplo, yo tomo una mesa, esa mesa tiene un significado, una tabla con 4 patas, ¿sí? Para decirlo de una manera muy burda, ese es el significado. ¿Cuál es el significante de mesa? Esa imagen que nosotros nos hacemos en la cabeza, que puede ser una mesa más chica, más grande, chiquita, redondita, rectangular, pero todos cuando nos dicen mesa nos imaginamos un rectángulo, una tablita con 4 patas. Nadie se imagina, si yo digo mesa, un hipopótamo. Nadie se imagina una cucaracha, si yo digo mesa. Justamente, y aquí se enlazan la lingüística con la psicología. Saussure es también, no les digo el padre de la psicología, pero la psicología le debe mucho a Saussure. Y autores como Lacan basaron su teoría en Saussure, porque esto tiene mucho que ver con la psicología. Justamente uno de los, o sea, yo no soy psicóloga y hablo por lo que leí, pero uno de los desórdenes mentales o uno de los problemas creo que los psicóticos, es justamente esto de que determinada palabra no remite a la imagen que tenemos todos. Ese desfasaje entre decir una mesa e imaginarse una cucaracha, bueno, eso es un problema. Y por eso la psicología le debe tanto a Saussure y por eso la verdad que es interesantísimo los cruces entre psicología y lingüística, por eso está interesante la psicolingüística, pero bueno, lo trato así nomás. Es simplemente para que vean la importancia del Saussure más allá de la lingüística. Entonces, el signo está conformado por significado y significante. En un principio, Saussure había hablado de concepto e imagen acústica. Concepto equivalente a significado e imagen acústica a significado. Ahora, él se dio cuenta que imagen acústica nos suena mucho a sonido y no es lo que él quería decir. Lo que él quiere decir es justamente esto, es la imagen mental que nos armamos nosotros cuando leemos una palabra, cuando escuchamos una palabra. Esto sería el signo lingüístico. El signo lingüístico tiene también algunas características. Es inmutable, por lo que dijimos antes. Es lineal. Es lineal porque no hay manera de escribir o de hablar que no sea una sucesión de un signo al lado del otro. La realización más perfecta de esta linealidad es la sintaxis. Si yo escribo una oración, necesariamente digo la mesa está en el comedor, no puedo decirlo de otra manera que no sea una palabra al lado de la otra. Y lo mismo cuando hablamos. La lengua no es simultánea, sino sucesiva. Por eso el signo es lineal, porque tanto al hablar como al escribir, un signo va al lado del otro. Entonces el signo tiene estas características de inmutabilidad, linealidad, y me estoy olvidando de una, ay Dios, ya no tengo para mucho, bueno, me estoy olvidando de una. A ver, denme 2 minutos que voy a consultar con Amillo porque estoy olvidando una característica y no sé por qué no me la puedo acordar. Espérenme 2 minutos. Ya les sigo. Esto es una super laguna. Ah, está bien, ya está, perdón. Bueno, entonces el signo lingüístico es lineal, es inmutable y es inmotivado. Eso es una característica muy importante. ¿Y por qué es inmotivado? Porque no hay ninguna razón por la cual la mesa se llame mesa, la silla se llame silla o el mate se llame mate.
¿eh? Saussure dice, no hay relación entre el objeto, entre la forma, o sea, es muy arbitrario. ¿No? La motivación tiene que ver con la arbitrariedad. O sea, el signo lingüístico es arbitrario, es lineal y es inmutable. ¿No? Esas son las tres características del signo. Y justamente porque es inmotivado, porque la mesa se llama mesa porque es aleatorio que se llama mesa, también eso hace que no que la lengua no sea cambiante, porque si no hay ninguna razón específica por la cual la mesa se llame mesa, ¿para qué lo vamos a cambiar? Aparte es una convención, todos estamos de acuerdo, y en general los cambios en la lengua, los hablantes los perciben con bastante enojo a veces. Piensa en este último cambio de la normativa de la Real Academia de sacarle las tildes a los demostrativos, de sacarle las tildes a solo, lo mal que se recibió por algunos hablantes o gente que escribe, que no quieren saber nada, que les parece que es una aberración, que cómo la RAE va a cambiar eso. Y eso tiene que ver justamente con lo que le estoy diciendo de Saussure. ¿A vos tampoco te gustó, Pablo? Este, no, a mí, la verdad me parece que facilita, ¿no? Obliga, o sea, facilita, o sea, es más rápido. Yo ya sé que no tengo que poner tilde, no tengo que estar pensando. Sí, igual, en realidad tiene razón la Real Academia, contextualmente se entiende, pero bueno, ya les digo, mucha gente lo sigue usando y se encaprichó con esta regla. Entonces imagínense si hubiera cambios más profundos, que los hablantes van y se tiran abajo la Real Academia, en el caso nuestro. Entonces, la lengua es invocable. En un periodo de tiempo, realmente cambia, pero los cambios son muy lentos. Está, por ejemplo, sería siempre necesario. Está. Sí, en el verbo, Pablo, sí, pero eso no, o sea, no es el demostrativo. Está como verbo, la forma verbal lleva tilde. Claro, pero vos le pones la tilde al segundo, al verbo. Entonces ya se entiende que el primero no es verbo. O sea, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que uno puede pensar que ayuda al lector y entonces lo sigue poniendo. Hay un montón de gente que lo sigue poniendo. Pero fíjense cómo una cosa tan chiquita genera, no, ni esta, ni ese, ni este, ni aquel, no llevan más tildes, ni solo, pero ningún ni aquel, antes aquel también llevaba tilde, ahora no, ningún demostrativo lleva tilde. Y algunas palabras que la Real Academia le sacó la tilde a guión, por ejemplo, guión antes era considerado disílabo y entonces un disílabo especial y se tildaba. Yo ahora la Real Academia dictaminó que es monosílabo, los monosílabos no se tildan, así que bueno, el guión no se tilda tampoco. Bueno, esos cambios que, algunos cambios en las mayúsculas, y muchos lo percibieron mal realmente, o lo recibieron mal, y bueno, imagínense cambios más profundos. O sea, la lengua entonces es inmutable, considerando que sus cambios son bastante lentos. Entonces, de Saussure tenemos lengua y habla, tenemos la definición de signos lingüísticos. Otra dicotomía importante de Saussure es relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas, o sea, los signos establecen relaciones. Están en nuestro cerebro, pero les digo, no están caóticamente, están relacionadas. Las relaciones que establecen los signos son de dos tipos, sintagmáticas y paradigmáticas. Las sintagmáticas son las que se producen en el sintagma, que es la oración. Si yo tengo la oración, el perro corre, entre él y perro hay una relación de concordancia, por ejemplo. Yo no puedo decir la perro, no puedo decir el perro. Entonces, hay una relación entre el artículo o el adjetivo y el sustantivo, pero también hay una relación entre el verbo y el núcleo del sujeto. Perro corre, perros corren. Entonces, en la oración, que eso ustedes lo vieron bien en sintaxis, todas las palabras están relacionadas. Esas son relaciones sintagmáticas. Y justamente construir bien oraciones tiene que ver con hacer un buen uso de estas relaciones sintagmáticas.
Las relaciones paradigmáticas, y esas relaciones sintagmáticas entonces son en presencia, porque yo las estoy viendo, o las veo en la oración escrita, o las estoy escuchando y las estoy percibiendo en la oralidad si me están hablando. Percibo lo que está bien, lo que está mal, sé que hay que usar, que tengo que decir el perro y no la perra. Eso entonces es en presencia, se llama, porque son relaciones que se dan en presencia de otros signos. O sea, el perro corre, las relaciones se dan porque están esas tres palabritas juntas. En cambio, las relaciones paradigmáticas son las que se producen a nivel mental, y son las que son entonces en ausencia. Y son esas relaciones que hacemos previamente antes de hablar o escribir. O sea, ¿por qué nosotros podemos hablar o escribir? Porque tenemos la lengua previamente adquirida. Si no tuviéramos la lengua adquirida, no podríamos ni hablar ni escribir. Entonces, tenemos la lengua adquirida. Y para hablar, o sea, esto que nosotros lo vemos tan naturalmente, que nos sale con mayor o mejor, con más o menos fluidez, o cuando escribimos con más o menos dificultad, nos sale igualmente. Para que nos salga el habla, para que nos salga la escritura, previamente tenemos que haber tenido la lengua en nuestro cerebro. Y nosotros no nos damos cuenta la cantidad de relaciones y asociaciones que hacemos antes de escribir. Porque para escribir el perro corre, nosotros tuvimos que haber adquirido relaciones de conceptos de concordancia. ¿Saben lo que es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un verbo? Necesitamos saber qué es una oración, necesitamos saber, no sé, tiempos verbales. O sea, tenemos tantos conocimientos adquiridos, la verdad que los hablantes somos súper hábiles y súper competentes, aún sin saberlo, y a veces nos creemos que no lo somos, pero sí lo somos, porque para decir una oración simple se pone en juego un montón de funciones, de relaciones, de asociaciones en la cabeza. Todas estas funciones, asociaciones y relaciones que aparecen a nivel mental son las relaciones paradigmáticas, que no se ven, pero que son la base de las relaciones sintagmáticas, que son las que sí se ven, las que sí se oyen si estamos hablando de la lengua hablada. ¿Entienden estas relaciones entre, o sea, estas dos relaciones que establecen los signos? ¿Entienden lo que es un signo lingüístico? Bien. Buenísimo. Y lo último que nos faltaría de Saussure es ver la noción de valor. Porque en esas relaciones que establecen los signos entre sí, adquieren valores. El valor justamente del signo es relacionado. Un signo adquiere un valor a través de las relaciones con otros signos dentro del sintagma. El sintagma también puede ser oral. Siempre con el sintagma es oral o escrito. Y Saussure da un ejemplo famosísimo que es con la palabra pez y pescado. Él dice, en inglés hay una sola palabra que es fish. La palabra fish señala en inglés tanto al pez aleteando ahí en el agua, nadando tranquilito, como al pescado que ya está ahí en el plato listo a ser comido. Quiere decir que en inglés, al existir una sola palabra, esa palabra tiene un valor más amplio, no es que sea más importante, sino que tiene un valor más amplio que en español, que tenemos dos palabras, que son pez y pescado. Esto de los valores, que es realmente muy abstracto, que nos parece que es algo medio tonto quizás, es la base de las traducciones, por ejemplo. Las traducciones ponen en juego dos sistemas de valores. Cuando hay que traducir del inglés al español, hay muchas más palabras en el texto en español que en inglés. Y al revés, cuando traduzco del español al inglés, me quedan menos palabras. Una vez hablando con una traductora, medio en broma, medio en serio, ella me decía que prefería traducir, como le pagaban por palabras, prefería hacer traducciones del inglés al español, porque siempre tenía más palabras. En cambio, del español al inglés, me quedaban menos palabras y cobraba menos. Es así. Esto del valor es, o sea, el español en cuanto a valores, tenemos valores más acotados porque tenemos muchas más palabras, tenemos más sinónimos. El español es más rico que el inglés en ese sentido, que el inglés es una lengua más sintética, en español somos más desbordados, tenemos más sinónimos, un poquito más ricos.
Esa es la noción de valor, ¿la entienden? Buenísimo. Bueno, esto sería, a ver, a muy grandes rasgos, lo que es el final. Ustedes tienen que leer ahora, marcar lo que no entiendan para hacerme preguntas. Sí, tiene que ver un poco con los sinónimos. María me pregunta, porque está en privado, si se relaciona con los sinónimos. Una parte del valor es esa, por ejemplo, la relación de los sinónimos. Otra es lo que tiene que ver con los tipos de palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir la mesa que decir la vio. En la mesa, la es un artículo, un adjetivo, y el labio es un pronombre, o sea, cambia el valor también. O sea, el valor se va dando, tiene que ver con la sinonimia, el valor tiene que ver también con la posición que ocupan las palabras en el sintagma. O sea, cada signo adquiere un valor y ese valor está dado por cómo en el lugar de la oración que ocupe, por cómo se relaciona con otros signos, pero también a su vez hay un valor que es comparativo entre una lengua y otra. Les decía que ahora lo que les queda es leer en profundidad el material, marcar si hay algo que no entiendan, pero sepan que a Saussure lo tienen que encarar del lado este de saber por qué Saussure es importante, qué le interesa estudiar a Saussure, cuál es la diferencia entre lengua y habla, cuáles son las características del signo, cómo lo podemos definir y qué es el valor. O sea, eso es Saussure en síntesis. Lo que tienen que hacer ustedes es profundizar un poquito, leerlo y entenderlo a partir de lo que yo les dije. ¿Quedó claro? Bueno, fíjense 2 minutitos, no sé, o un ratito a ver si quieren mirar algo. Igual, bueno, si no leyeron, pero si les queda alguna duda o alguna pregunta del examen o de la carrera que necesiten saber, quieren aprovechar y preguntar, me dicen. El examen es solo escrito, ¿sí? En primer año tienen solo exámenes escritos. En segundo año, ahí tienen exámenes oral, un examen oral que es literatura, y en tercero son los exámenes que hay son orales. Diglosía, claro, diglosía es, no, diglosía es esta posibilidad, esta capacidad que tenemos los hablantes de ir adaptándonos a las diferentes situaciones. No es solo manejar dos lenguas, o sea, puede ser manejar dos lenguas, pero también puede ser manejar dos registros. Yo sé, por ejemplo, que en el aula tengo que hablar de una manera y en mi casa tengo que hablar de otra. Esa relación, esa capacidad de cambiar de un registro a otro también es biología. Puede ser que no esté, no te olvides que algunos compuestos no están en el diccionario. Y algunas palabras específicas que son tecnolexas, que dependen de cada disciplina, tampoco van a estar en el diccionario, justamente porque son tecnolexas. Biología es un término muy específico de la lingüística. Y entonces, la verdad que yo no me puse a buscar en el diccionario, pero es probable que o no está o está con su palabra original, biología, no, la verdad que no me fijé, o no está porque es un tecnolexo. Eso de... Sí, 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 la biología también nos permite, ya te digo, eso de, no sé, un adolescente cuando está con sus amigos utiliza un montón de palabras de ellos, un lenguaje a veces completamente diferente. Pero ese adolescente cuando se dirige al profesor o cuando se dirige al padre, por ejemplo, sabe que tiene que cambiar algunas cosas. Esos cambios también tienen que ver con la diglosía, esa posibilidad que tenemos de adaptarnos. El hablante que no se adapta al contexto no sirve. O sea, la verdad que uno puede ser la idea quizás de lengua 1 y lo que yo machaco mucho en mis materias, yo soy muy normativa y considero que hay que saber normativa, pero no alcanza con eso. O sea, la persona que
uno se puede aprender el diccionario de memoria, puede aprenderse el DPD de memoria, y sin embargo, si no sabe adaptarse al contexto, si no sabe adaptarse al receptor, si no conoce géneros discursivos, bueno, no sirve lo que dice ni lo que escribe. Hablar bien y escribir bien es un combo complicado, es mucho lo que hay que saber, pero está bueno, ustedes están estudiando eso justamente, ser correctores y redactores que puedan corregir y redactar con todas las dimensiones y niveles que implica un texto, porque si no nos quedamos con poner bien una tilde o poner bien una coma, no alcanza con eso. Sí, Florencia, uno cuando estudia una lengua realmente no la termina de adquirir hasta que no va al lugar. Si uno estudia inglés, realmente la verdadera adquisición del inglés es cuando va a Estados Unidos o cuando va a Inglaterra, cuando está en contacto con la gente, cuando escucha qué palabras se usan o no. Uno a veces estudia formas gramaticales que cuando las va a decir en el lugar lo miran diciendo, bueno, eso ya no lo usamos nosotros, porque justamente tiene que ver con esta dicotomía del Saussure. La lengua es lo fijo, es la norma, pero después el habla son realizaciones que tienen que ver con el momento. Y sí, a veces uno habla bien, pero no comunica. María me dice que una cosa es hablar y otra es comunicar. Piensen que ustedes buscan comunicar, por eso el corrector corrige, no porque tenga un prurito normativo y se crea que es el mejor que todo, sino que el corrector corrige para hacer un texto comunicable y el redactor redacta para comunicar. Parece una pavada, pero si uno no lo hace con ese pensamiento, la verdad que no sirve para nada. Nuestras carreras son para eso, justamente para comunicar. Y no hablar bien o escribir bien, comunicar o hacer textos legibles. Legibles no porque tengan linda letra, sino justamente porque son comunicables. De paso les recomiendo un libro que es muy bueno, que habla de estos temas, que es muy sencillito, que ayuda mucho a escribir y ayuda mucho también a la corrección, que es el libro de Daniel Casani, La cocina de la escritura, del autor Daniel Casani. Es excelente, es muy sencillito, se llama La cocina de la escritura y los va a ayudar un montón a la comprensión esta de, a ver, ¿qué usamos para comunicarnos? Bueno, los dejo porque me tengo que ir a la conferencia, a la videoconferencia de Lengua 2. Si no tienen preguntas, bueno, si tienen, ya saben que me pueden comunicar por mail. Los veo en el final o nos comunicamos en el final y espero verlos en Lengua 2, que sigan en la carrera. Algunos quizás tardaré en conocerlos personalmente, pero bueno, a mí me gusta mucho enseñar, es un placer tener los alumnos y bueno, a veces si tardo en contestar es porque son muchos. La verdad tengo todos los alumnos del instituto los tengo yo y a veces bueno me atraso un poco, pero gracias por la paciencia y espero que este año les haya aportado, este cuatrimestre les haya aportado algo bueno para las carreras de ustedes y también para la vida, porque bueno, la lingüística también tiene que ver con la vida. Bueno, les mando un beso, chicos. Que la pasen lindo, buen fin de semana. Los que entregan recuperatorio de sintaxis, que les vaya bien. Y hoy les corrijo entonces a los que me mandaron el mío. Bueno, besos, Que la pasen lindo. Chao.